Hola. Bueno, vamos a seguir con Aristóteles y vamos a seguir hablando un poco en relación a la physis, que expusimos este concepto a nivel general en la Grecia antigua para poder entender desde qué paradigma está tratando esa physis Aristóteles. Y también dijimos algo acerca de esta concepción propiamente aristotélica, en la cual la búsqueda de la eternidad, que continúa de su maestro Platón, va a girarse desde las ideas que podríamos extraerle al cambio que vemos a través del mundo sensible, hacia justamente el entendimiento de este cambio como lo más eterno, lo más propio y lo más constante de la naturaleza, y por tanto aquello que describe la physis en su aspecto más expresivo. Decíamos que el cambio, el movimiento, pasaban a formar en Aristóteles la explicación de la causalidad. Pasaba, por tanto, la causalidad desde lo abstracto de las ideas a lo material del cambio y del movimiento, ya que el cambio y el movimiento son una propiedad de la materia que podemos observar siempre que miramos o sentimos de algún modo la naturaleza, la physis. Y sobre todo, cada vez que sentimos de algún modo la physis. Y vamos a continuar un poco más con la physis, pero vamos a intentar buscar dentro de la physis el arjé, ya que esta cuestión del arjé, de los primeros principios, ha estado motivando nuestra persecución de la filosofía platónica, pero también de esos otros filósofos que, llamados presocráticos, iban a impactar sobre el pensamiento platónico. Además de esto, cada vez que hemos estudiado, por ejemplo en filosofía el año pasado, cada vez que hemos estudiado las partes de la filosofía y nos hemos detenido en aspectos relacionados con la ontología, con lo ontológico, con la diferencia entre el ser, que es a través de todas las cosas, y los entes, las cosas que son de forma determinada, concreta, cualificada, diversa. Cada vez que hemos hecho esta diferencia ontológica, cada vez que nos hemos preguntado por el ser, cada vez que nos hemos preguntado también por qué el ser en lugar de la nada, cada vez que hemos hablado especialmente de Parménides y de Heráclito dentro de ese mundo, de ese pensamiento de los filósofos presocráticos, hemos estado dando vueltas a eso que llamaban los antiguos filósofos arjé, que es la primera pregunta de la filosofía, que viene respondida por Parménides con el ser, por Heráclito con el logos, por Anaximandro con el apeiron, y de otras muchas maneras. Destaco estas tres porque desde el punto de vista de la complejidad y de la elaboración ontológica me parecen las más destacables, y porque de algún modo van a tener una presencia especialmente llamativa en Platón, pero también en Aristóteles. Entonces vamos a continuar un poco recogiendo aquello que destacábamos en la physis aristotélica, no solo en la physis aristotélica, en la physis vista en el mundo de la antigüedad griega. La physis aristotélica no solo recogía principios, elementos, concepciones que habitaban ya en lo que es la cultura general de las lenguas griegas, de la antigüedad griega, sino que también ponía especial hincapié en algunos de estos aspectos, como era el carácter embrionario, siempre en brote, siempre generador de esta physis. Y lo que iba a hacer Aristóteles era colocar la eternidad, esa búsqueda de lo eterno en la naturaleza, en el universo, en el propio movimiento. Vamos a ver cómo Aristóteles, al desplazar la búsqueda de la eternidad desde las ideas abstractas en las que lo encontraba la eternidad Platón, va a hacerlo justamente desde la propia materialidad, desde la propia sensibilidad de la naturaleza. Va a buscar lo eterno justamente en el cambio, en ese movimiento que se manifiesta permanente, en permanente devenir, que decía Heráclito, y al cual se deben también las diferentes entidades que van surgiendo en la naturaleza, la diversidad,
y la sucesión incluso de vida y muerte y de otros ciclos como este, aunque no fueran tan extremos, ¿no? Aunque no nos estuvieran hablando de la aparición y destrucción de las cosas o de los seres vivos, sino a lo mejor de parte de ellos, o nos estuvieran hablando de transformaciones. Entonces, recordamos para esto que si los presocráticos habían abierto la pregunta por el arjé, esta no queda abandonada ni en Platón ni en Aristóteles. Además, tanto Platón como Aristóteles hacen un repaso, cada uno a su manera, de la filosofía presocrática, la rescatan y la ponen a jugar dentro de su propio pensamiento, ya sea en forma de reconocimiento de una herencia cultural o de un conjunto de preocupaciones que van a ser las preocupaciones propias de la filosofía, o bien como antecedentes de sus propias ideas, de sus propios planteamientos, que no serían absolutamente originales, sino que también deberían parte de su contenido a los filósofos presocráticos. No desaparecía la pregunta por el arjé, que recordemos, en Platón la iba a ocupar la idea de bien. ¿Qué ocupa en Aristóteles el arjé? En Aristóteles está un poco más complicado, un poco más abierto a la interpretación, porque cuando habla de los primeros principios, según el área de conocimiento que esté tratando, parece variar un poco. Pero creo que si hay algo común a esos primeros principios, sea que los busque en el ámbito de la lógica, sea que los busque en el ámbito ontológico, que es el que nos interesa, si hay algo común, creo que es justamente que el arjé, los primeros principios, los va a encontrar él justamente en el movimiento. En un movimiento que genera diversidad y que es él mismo diversidad. Porque el movimiento es como si fuera un aspersor de diferencias. Vamos a ver cómo el primer principio o los primeros principios van a referir en todo momento, sea en el área filosófica o en el área de estudio de la que Aristóteles esté hablando, los primeros principios, incluso aunque adquirieran diferente nombre, van a referir siempre al movimiento, al cambio que está a la base de toda una diversidad de formas y de toda también una posibilidad de lenguaje y de demostración que partirían justamente de esta asunción del cambio, no solo como algo, no solo como imperfección, como se veía en Platón, no solo como circunstancia del mundo, sino como su arjé mismo, su primer elemento. Aquello que permanece a los cambios es el propio cambio. Y esto coincide con esa physis, con esa naturaleza, sobre todo si la vemos desde el punto de vista del caos, pero también cuando la vemos desde el punto de vista cosmos, cuando la vemos desde ese punto de vista en el que categorizamos la naturaleza, la esquematizamos, intentamos ver tendencias en ella, es decir, cada vez que en la naturaleza tratamos de buscar elementos que les sean esenciales y que nos permitan describirla e incluso hacer ciencia de la misma, pues vamos a tener que atender a este cambio que además nos va a dar cuenta de cómo se relacionan las diferentes variables, los diferentes aspectos que en un momento dado queramos relacionar, queramos asociar o queramos ver cómo funcionan, cuál es el mecanismo o el dinamismo con el que se relacionan y qué es lo que hacen brotar. Entonces, incluso cuando queramos buscar leyes, por decir de alguna manera, tendencias o descripciones esenciales o clasificaciones esenciales en la naturaleza, vamos a atender, según Aristóteles, a este cambio, a este movimiento permanente que hace nacer todo el tiempo y que da siempre relevo a aquello que desaparece y vuelve otra vez a hundirse o a mezclarse con esa... a mezclarse en otro modo con esa naturaleza de la cual todo brota y a la cual habría que añadir todo vuelve. Para entender aún mejor esta physis de la que estamos hablando, habría que hacer lugar también dentro de nuestras explicaciones al tiempo cíclico. Ya hemos hablado con Platón del tiempo cronológico, de ese tiempo que se da en una línea presente, pasado, futuro, y también hemos hablado con Platón del tiempo del aion, del tiempo de la eternidad, que vinculaba
él a las ideas, al modo que las ideas tenían de habitar el mundo. Aristóteles, vamos también a oponerle al tiempo cronológico, no solo el tiempo de la eternidad, el aion, sino vamos a oponerle también el tiempo cíclico, que es una manera diferente de entender el tiempo de la eternidad. Es una manera de entender el tiempo como eso que no tiene ni principio ni fin, pero que además se desenvuelve como un eterno retorno. He escogido esta forma de denominarlo, eterno retorno, no porque vaya a hablar de Nietzsche en este caso, aunque podría venir a cuento en la medida en que Nietzsche era fundamentalmente un estudioso de Grecia, de la lengua y también de la cultura y por supuesto de la filosofía griegas. Pero en este caso estoy eligiendo hablar de eterno retorno para ligar con el vídeo anterior en el que habíamos hablado de cómo la física la podíamos ver desde el punto de vista del orden o del desorden, del cosmos o del caos. Decíamos que también podíamos denominar esta diferencia o comprenderla a través de la diferencia del tiempo de la fiesta, del tiempo del trabajo, o del polo esquizofrénico y del polo paranoico, pero me interesa sobre todo quedarnos con esa idea de tiempo de la fiesta y tiempo del trabajo, porque así además podemos añadir algo de tipo social, de tipo antropológico, que nos permite también, bueno, pues recrear o dar una visión más de la Grecia antigua, bueno, pues desde otro ámbito que sería el religioso. Vamos a darnos cuenta que sobre todo en las sociedades agrarias que teníamos todavía en la antigua Grecia, el tiempo se vivía de una forma cíclica. Vemos que todavía ahora en sociedades rurales el tiempo cíclico va a presentársenos de forma mucho más protagonista que en otros ámbitos como pueda ser el de las ciudades, que con un modo de vida más vertiginoso parece que nos sitúa más bien en el tiempo cronológico y además en un tiempo cronológico acelerado, ¿no? En un tiempo histórico en el que parece que tenemos que correr para no perder el tren de nuestras oportunidades. Sin embargo, la cultura rural, la cultura agraria, justamente por estar centrada en una actividad y en un tipo de producción que depende tanto de las estaciones y por tanto de los ciclos de la naturaleza, va a haber una mayor presencia en la sensación temporal de la vuelta, del eterno retorno. Porque aunque el verano se acabe o la primavera se acabe, va a volver otra vez. Entonces vamos a tener mucho más presente esta sensación de repetición y no solo la sensación de ir dejando atrás todo lo anterior o todo lo que estamos viviendo en el momento presente. Esta sensación de que todo vuelve, de que esos marcos en los que desenvolvemos nuestra vida van a volver, la vivimos y la recreamos, como digo, sobre todo a través de las estaciones y, por tanto, de la climatología, de la agricultura y de la observación de los periodos de reproducción, los periodos de crecimiento de las verduras, de las frutas, de las hortalizas, los periodos de recolección que son o que van a ser más aptos. Y de esta manera es como podemos entender también que las religiones más primitivas, de las que hablaba precisamente Mircea Eliade en varios libros, pero uno de ellos se llama El eterno retorno, las religiones primitivas o las religiones primitivas o el mito del eterno retorno, bueno, algo así. Luego os lo pongo debajo en los subtítulos. Y lo que Mircea Eliade nos explica, con esto conectamos con el vídeo anterior, es cómo en esas religiones primitivas, sobre todo anteriores al cristianismo, con el que se va a inaugurar el tiempo histórico, ¿no? Ese tiempo que vive un presente, que deja atrás un pasado, como pueda ser el pasado pecaminoso de Adán y Eva y el paraíso, pero como pueda ser también el pasado redentor de la llegada al mundo de Jesucristo, es decir, de Dios hecho humano para vivir entre nosotros, y como sea también la esperanza, la expectativa futura de un juicio final que le dará sentido a toda la historia de la humanidad y a toda la historia supuestamente de la naturaleza que estaría pues siendo fagocitada de alguna forma por la historia de la humanidad. Según nos dice Mircea Eliade, las religiones anteriores no solo no
contemplaban el tiempo como un tiempo histórico, como un tiempo en el que el pasado se va y no vuelve y el futuro todavía no llegó, pero llegará, sino que además estas sociedades y estas religiones de alguna manera repulsan ese tiempo histórico. Tratan de purgarse de cualquier posibilidad de que el tiempo histórico entre en nuestras vidas y entonces lo que ya pasó nunca pueda volver y no pueda darse ese eterno retorno que nos permite siempre reiniciar de cero, empezar de cero. Las religiones primitivas, decía Mircea Eliade, lo que celebraban no era necesariamente ni un dios, ni siquiera muchos dioses. Lo que celebraban, en el fondo, en la esencia de su espíritu, era las fuerzas destructivas y constructivas, la celebración, por tanto, del orden y del caos, no solo de cómo uno se sucede al otro, sino sobre todo y también de cómo el ser humano puede ir de una a otra perspectiva, teniendo siempre un camino de vuelta, un posible retorno. Es decir, cómo el ser humano puede perderse en aquellas bacanales, en aquellas fiestas dionisíacas en las que existía el caos, o en las que se celebraba el caos, la mezcla y el sinsentido, y cómo de ahí siempre tendría un camino de vuelta hacia el orden, el sentido, los trabajos y los días, dicho así, un poco en homenaje al libro de Hesíodo, Los trabajos y los días. Y bueno, de esta forma se celebraba también la naturaleza como eterno retorno. Se celebraba la naturaleza como esa fuerza en continuo brote, ese movimiento que por antonomasia rechaza la historia, rechaza lo antropocéntrico, de hecho, rechaza ese orden humano en muchos aspectos. Pero vemos también cómo la naturaleza rechaza el orden cronológico. Para la naturaleza no tiene demasiado sentido el orden cronológico, sino que ese relevo, ese tiempo cíclico es el que va a tomar un especial protagonismo. Pero así es como vemos también en nosotros mismos, en el ser humano, cómo hace presencia la fisis y cómo al mismo tiempo nos determina. Por más que hayamos insistido en estudiar la historia humana, la historia del ser humano, como algo cronológico, seleccionando determinados acontecimientos que hilados unos con otros parezcan dibujar una línea hacia algún lugar, a pesar de eso, nosotros también vemos cómo hace presencia la fisis, porque nuestro propio cuerpo funciona todos los días con ese eterno retorno que es el reloj cíclico por el que necesitamos comer, pero también digerir, dormir, pero también necesitamos de estar despiertos, de la vigilia. Vemos también cómo se producen las pulsaciones del corazón. Es decir, el cuerpo humano lo vamos a poder ver también como un cuerpo de la fisis en la medida en que atendamos a sus ciclos y no ya solo a los hitos emocionales o afectivos, a los hitos que son relatables como la vida de alguien. Si destacamos más bien todo este conjunto de procesos que se repiten diariamente o mensualmente o anualmente, vamos entonces a poder ver esa fisis dando vida a nuestros cuerpos desde el interior. Y entonces vamos a poder celebrar en nosotras mismas esas fuerzas constructivas y destructivas que se presentan cada vez que dormimos, que despertamos, que comemos, que digerimos, que excretamos los restos, etcétera, ¿verdad? Para Aristóteles, lo esencial a la naturaleza, decíamos, es el propio cambio. Y por eso no es raro que veamos a filósofos contemporáneos como Hegel y como el marxismo incluso, o los marxismos más dialécticos, se sienten justamente herederos de Aristóteles. Quizás a veces también de Platón, pero como que hacen una fijación particular en Aristóteles. Hegel, siendo un filósofo culmen en el idealismo alemán, más bien siente que es heredero de Aristóteles más que de Platón. Como decía Heidegger, habríamos de entender, al menos si lo entendemos desde el espíritu griego del inicio de la filosofía, habríamos de entender la verdad como desvelamiento, no como teoría que desplazara la propia naturaleza o la propia materialidad, ni tampoco como
mera descripción de un conjunto de hechos, sino que tendríamos que ver la verdad como desvelamiento. Y es más, verdad como juego de velamiento y desvelamiento. Decía que siempre que desvelamos, siempre que arrojamos claridad por una parte de la naturaleza, otra queda velada. Es decir, no podemos tener un punto de vista global, no podemos tener el punto de vista de Dios, no podemos percibir, ni siquiera podemos pensar desde todos los puntos de vista al mismo tiempo. Por tanto, en el conocimiento y en nuestra aproximación a la verdad hay un juego de velamiento y de desvelamiento. Y por tanto, la verdad queda entreverada con el misterio, con la ocultación. La naturaleza, decía Heráclito, gusta de ocultarse, gusta de ocultarse. Esto no quiere decir que no la podamos estudiar, sino que siempre nos va a quedar un aspecto no comprendido o no reductible a nuestras categorías. Y esto además es lo que va también, esta diferencia entre lo que puede ser conocido, clasificado, categorizado científicamente y lo que no, y ese otro misterio que sería el reverso, va a quedar también como un motivo permanente del pensamiento filosófico. Lo vamos a ver en Spinoza cuando diferencia la naturaleza naturante y la naturaleza naturada. Es decir, la naturaleza en cuanto que caos, más bien, la naturaleza que es como fuera y que está más allá de las categorizaciones humanas y por tanto más allá de su conocimiento, que siempre consiste en reducir en algún punto y en esquematizar y en relacionar, por ejemplo, 2 o 3 variables. Y luego estaría la naturaleza naturada, que es esa naturaleza que responde a nuestras expectativas y especialmente a nuestras predicciones científicas. Lo que tenemos siempre que tener en cuenta es que nunca la naturaleza en su conjunto va a poder ser predicha. Nunca la naturaleza en su conjunto va a poder ser categorizada y esquematizada y esperable por la ciencia o por la técnica humanas. Siempre hay una parte del misterio que queda velada y que es incluso indecible. Bueno, pues este estar más allá del ser humano, más allá del control humano y por tanto presentándose también como límite a esa omnipotencia que el ser humano, no el antiguo, pero que el ser humano moderno trataba de arrogarse. Ese límite va a tener mucho que ver justamente con esto, con lo divino, con lo que está más allá de las posibilidades humanas, no solo de conocer, sino también de hacer, más allá del poder humano. Justamente esa naturaleza que se guarda, se esconde de las explicaciones, de las esquematizaciones, de las representaciones cognitivas del ser humano, es la naturaleza que es eterna. Porque esas representaciones que hace el ser humano, esas leyes incluso que da por universales, por necesarias, por eternas, no tienen por qué regir en cualquier punto del universo, sea que veamos el universo expandido hacia lo infinito, sea que lo veamos expandido hacia lo infinitesimal, es decir, hacia lo más pequeño. Sabemos, por ejemplo, que en la física cuántica, en la física atómica, molecular, no rigen las mismas leyes que rigen en el mundo newtoniano, en el mundo de las dimensiones en las que estamos acostumbrados a vivir, y tampoco rige en la física astronómica. O sea, no rige para el comportamiento de las pequeñas partículas ni tampoco para el de las enormes partículas. Entonces, lo que queremos decir es que leyes que damos por universales para nuestra praxis, para nuestro mundo, para poder de alguna manera comprenderlo y manipularlo en cierta medida, no tiene por qué regir en todas las partes del universo donde ni siquiera los elementos o las circunstancias, marco, tendrían por qué ser las mismas que las del planeta Tierra, ¿verdad? Bueno, por esta razón, esa naturaleza, vista en su infinitud, en su carácter infinitesimal también, eternamente o infinitamente divisible, y vista
por tanto, desde el punto de vista de la eternidad, que es el punto de vista filosófico, pues no tendría por qué considerarse de otro modo más que eterna. Entonces, lo divino es lo que está más allá de lo humano. Lo que está más allá de lo humano es la parte o la dimensión de la naturaleza que no deja ser reducida a categorías humanas, a leyes científicas humanas. Y esta naturaleza, que Spinoza llamaba naturaleza naturante, que en Kant veremos, porque vamos a estudiar a Kant en este curso, que se llamaba realidad nouménica, que en Marx, como en los griegos, se llama naturaleza en su carácter divino, va a ser al mismo tiempo la eternidad de la naturaleza. Esta naturaleza que se escapa a los condicionamientos y a las capturas conceptuales humanas es la naturaleza que al mismo tiempo presenta un carácter de eternidad. Es decir, es de la única que podemos decir es eterna. Porque de esa naturaleza pautada por leyes, según las ciencias de la naturaleza, de esa no podemos decir que es eterna. Podemos decir que esas leyes son universales, dado el mundo de una manera concreta, tal y como se nos presenta a nosotros, tal y como esos fenómenos se nos presentan a nosotros, pero no eternamente desde cualquier punto de vista o desde cualquiera que fuera la dimensión que estuviéramos tomando en cuenta, etc. Marx, por tanto, le atribuía eternidad a la propia naturaleza y por eso decía, no hace falta buscarla en una idea extranatural, como es la idea de Dios. Y además, la naturaleza está también más allá de lo humano. El ser humano puede conocerla, pero no agotarla con sus categorías. Y en estos dos sentidos, la naturaleza es divina. Y por eso, decía Marx, no necesitamos buscar una idea de Dios que cumpla con estos requisitos. También Darwin, que es justamente ese científico que conocéis por ser casi, podríamos decir, el padre de la biología moderna, junto con Lamarck, y otros, hallan en el atomismo de esos presocráticos atomistas y también del atomismo de Epicuro la inspiración para formular una idea de causalidad que es al mismo tiempo determinista y aleatoria y que también en cierta medida podemos verla en Marx y en Aristóteles, que es quien nos interesa. ¿Cómo puede ser esto de que conjuguemos el determinismo y la aleatoriedad? Bueno, pues justamente si no quedamos encorsetados en esas visiones mecanicistas de la modernidad y nos vamos bien a la antigüedad griega, bien a la contemporaneidad, que es donde va a trabajar Darwin y donde va a aparecer la biología, ¿no? Ya casi en el siglo XIX, vamos a ver un mayor dinamismo, vamos a ver una naturaleza en la que podemos decir que hay determinismo en la medida en que todo tiene una causa, pero ese determinismo es tan extremo, es llevado hasta lo más pequeño, de tal forma que, como todo tiene una causa, lo más pequeño también, podríamos ir buscando una cadena causal y podríamos encontrarla. Lo cual no quiere decir que la causa número uno, que dio lugar al siguiente eslabón de esa cadena que estamos persiguiendo, tuviera contenido ya todo el despliegue del punto último al que llegamos en la causa. Es decir, todo tiene una causa, pero esa concatenación causal no es necesaria tal cual se dio de esa manera. Cuando decimos que no es necesaria, quiere decir que esa secuencia no tiene por qué darse entera y repetida cada vez que se ponga en marcha la causa número uno en la naturaleza. Entonces, cuando el determinismo lo llevamos al límite donde tiene que estar, y entonces todas las cosas tienen una causa, las más pequeñas también, vamos a ver que el determinismo y el lugar que queda para la aleatoriedad es lo mismo, ¿verdad? Todo es causado, es lo mismo que decir todo es aleatorio. Que todo sea causado quiere decir que no se pueden predecir cadenas causales sobredeterminantes, sino que se pueden predecir solo algunos pasos, algunas concatenaciones, algunas funciones que se establecen entre dos variables, pero no se puede hacer con esto como una especie de efecto mariposa en el que cuando se da
de nuevo una causa parecida a esa que llamamos causa número 1, vaya a producirse toda una serie de acontecimientos iguales a la serie 1 que tenemos o que quisiéramos escoger como modelo. Bueno, en Aristóteles, como decíamos, el cambio, y en tanto que el cambio, la diferencia, es en sí misma la causa primera. Es lo más esencial. Es como si dijéramos que la idea de bien, que vimos en Platón, y así la justicia, la verdad, la belleza, etc., fueran el propio cambio. Y entonces viéramos la justicia del lado del cambio y de la diversidad, y la verdad también del lado de la diversidad, perspectiva, y también la belleza, del lado de las diferentes maneras estéticas de mirar el mundo. Se convierte entonces el movimiento en primer principio ontológico e incluso también en primer principio lógico. Yo al menos entiendo que cuando Aristóteles se hace cargo del principio de no contradicción, que él lo plantea como primer principio, como arjé, pero de la lógica, del pensamiento lógico, la lógica simbólica, y por tanto también de cierto pensamiento matemático, principio de no contradicción, que dice que nada es al mismo tiempo y en el mismo sentido una cosa y su contraria. Que nada puede ser A y no A en el mismo tiempo y en el mismo sentido. Que no A y no A, como saben quienes hayan estudiado lógica simbólica. Quiere decir entonces justo esto, que si como vemos las cosas se contrarían, se contradicen, si son absolutamente diversas, es porque no son al mismo tiempo y en el mismo sentido, sino que son en cambio, en movimiento. Ese principio de no contradicción que rige como primer principio de la lógica, nada puede ser uno y su contrario al mismo tiempo y en el mismo sentido, ese principio es arjé de la lógica, pero contraría nuestra percepción habitual, nuestra percepción más intuitiva, en la que, como decía Heráclito, unas cosas se transforman en su contrario. Incluso unas cosas son su contrario. ¿Pero por qué? Porque en la realidad las cosas no son al mismo tiempo y en el mismo sentido, sino que son en movimiento. No podemos abstraer el movimiento. La lógica abstrae lo más esencial de la física. Y abstrae también lo más esencial del lenguaje, de la física del lenguaje, como una cosa también propia de la naturaleza, que surge en la naturaleza, como es el lenguaje. Abstrae el cambio, por un lado, el cambio en las cosas de la naturaleza, el cambio que se da a lo largo del tiempo y de muy pequeñísimos tiempos, y abstrae la equivocidad, que es una característica del lenguaje y que ya tiene en cuenta Aristóteles. La lógica abstrae el movimiento y abstrae la equivocidad. En cambio, la naturaleza se caracteriza esencialmente por el movimiento y el lenguaje contiene equivocidad. Las palabras tienen equivocidad. De esta forma, Aristóteles va a poner el movimiento como principio ontológico, como ser, como arjé, como lo más común a todas las cosas, como lo que liga e incluso lo que hace que unas cosas se relacionen con otras, porque además va a decir que las cosas se mueven, cada cosa se mueve porque otra cosa las mueve. Va a estar buscando también la causa ahí. Entonces, aquello que liga unas cosas y otras, que las hace ponerse en relación, eso que es apeiron, eso que es continuo generador de diferencia, apeiron si queremos decirlo con Anaximandro, y la diversidad de entes como efectuaciones del movimiento, como movimiento en relativo reposo, que van a ser los entes diversos, van a formar esta dualidad, esta diferencia ontológica que es la del ser, que sería el propio cambio en movimiento, que va causando, fabricando diferentes cosas, una diversidad enormísima de seres, de entes que habitan el universo y que presentan uno de los múltiples efectos que ese cambio va logrando en su devenir. Entonces, cuando una cosa se nos aparece como tal, una mesa como mesa, un ser humano como humano, podemos decir
que ese movimiento que lo atraviesa adquiere, bueno, un relativo reposo a partir del cual podemos hacer una captura e identificarlo como un ser concreto. Pero el movimiento continúa trabajándolo internamente hasta que lo destruye en su identidad y pasará de nuevo a formar parte de ese apeiron. Me parece que Anaximandro es el más pedagógico para poder entender esta naturaleza deconstruida a la que todo vuelve y de la que todo sale. Espero con esto haber problematizado un poco más, haber complejizado aún más la idea de physis que tratábamos en el vídeo anterior y haber conseguido, si no esclarecer más Aristóteles, porque quizá lo que haya abierto hoy sean más preguntas, sí dejar anotadas, dejar pendientes ciertas cuestiones que cuando veamos la filosofía contemporánea entenderemos mejor aún o profundizaremos aún más en Aristóteles. Entonces es como que explicamos a Aristóteles, pero dejamos algunos hilos tirados como pendientes de ser cerrados o de ser redondeados, mejor entendidos, cuando veamos cómo esos filósofos contemporáneos dan cuenta y se agencian de un modo particular e interpretan el pensamiento aristotélico y el modo aristotélico de comprender la naturaleza, el universo, la physis. El próximo día lo que vamos a hacer es quedarnos en esta cuestión del cambio y tratar de explicar la physis a través de la idea del concepto de cambio y vamos a ver también los diferentes cambios posibles según aquellos aspectos en los que nos estemos fijando. Y por eso vamos a ver también una pluralidad de causas y también vamos a ver algunos conceptos que Aristóteles usa para, de alguna manera, proseguir la distinción platónica entre lo que serían las esencias, las formas y los individuos o los diferentes ejemplares de un mismo género o de una misma especie. Hasta entonces me despido y espero que hayáis disfrutado de esta clase. Chao.